Vivimos en un mundo que habla mucho de sexo, pero cada vez se entiende menos el amor. Un mundo que nos dice quiénes deberíamos ser, pero pocas veces nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente. En Creados para Amar exploramos la teología del cuerpo y las grandes preguntas del corazón humano para redescubrir el significado del amor, del cuerpo y de nuestra vocación a la felicidad. Bienvenidos a Creados para Amar. Bienvenidos a este primer episodio de esta nueva temporada de este podcast de Creados para Amar. Este podcast, este espacio que estaba un poco olvidado desde el año pasado, pero bueno, la idea es poder retomarlo y seguir compartiendo con ustedes este tesoro tan grande que Juan Pablo II nos deja, que es la teología del cuerpo. Seguramente, si estás escuchando este podcast y llegaste hasta acá, es porque alguna vez, en algún momento, escuchaste hablar de la teología del cuerpo y te dio curiosidad de saber de qué se trata. O quizás también alguien te recomendó leer a Juan Pablo II, conocerlo, o simplemente encontraste este podcast y bueno, decidiste darle una oportunidad. En fin, sea cual sea el motivo, me alegra que podamos compartir este momento y este espacio juntos. Cuando escuchamos hablar de teología del cuerpo, pensamos inmediatamente en temas relacionados con la sexualidad, con el noviazgo, temas que tengan que ver con el matrimonio. Y es verdad que estos temas ocupan un lugar importante dentro de estas enseñanzas, pero también es verdad que reducir la teología del cuerpo únicamente a eso sería quedarse con una parte muy pequeña de algo que es mucho más grande, ¿no? De un tesoro tan lindo y tan grande como este que nos deja Juan Pablo II. La teología del cuerpo es probablemente una de las reflexiones más profundas que la Iglesia realizó en todo este tiempo sobre el ser humano. Es en sí una respuesta a las preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho en nuestra vida. Preguntas profundamente existenciales como ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿De dónde vienen estos deseos que hay en mi interior? ¿Y qué significa ser feliz, por ejemplo? Estas preguntas que nos atraviesan toda nuestra existencia humana no son simplemente preguntas de nosotros los creyentes, ni tampoco de especialistas en filosofía o teología. Estas son preguntas que aparecen en nuestra vida cotidiana, en los momentos de alegría, en los momentos de crisis, en los momentos más tristes, en las relaciones que construimos y también aparecen, ¿por qué no?, en las heridas que cargamos. Por eso, me parece bueno que antes de comenzar a estudiar en profundidad las catequesis de Juan Pablo II, es importante que podamos dedicar este primer episodio a comprender de dónde surgen estas catequesis, de dónde surge esta enseñanza. Porque en sí, la teología del cuerpo no aparece de la nada, no nació simplemente porque Juan Pablo II decidió hablar sobre sexualidad en un momento determinado, sino que tiene una historia, hay un contexto detrás de estas catequesis, y es responder a problemas concretos y a preguntas profundas que la humanidad viene haciéndose desde hace siglos. Y justamente eso es lo que vamos a recorrer hoy, o vamos a intentar ver hoy. La idea es que hagamos un pequeño viaje hacia atrás en el tiempo para conocer el contexto histórico que hizo posible que nacieran estas enseñanzas. Vamos a descubrir también un poco sobre quién era Karol Wojtyła antes de convertirse en Juan Pablo II, y vamos a entender por qué, más de 40 años después de haber sido pronunciadas en San Pedro, estas catequesis siguen despertando tanto interés y transformando la vida de tantas personas. Bien, para comenzar, creo que es necesario aclarar
¿Qué significa esto de teología del cuerpo? La palabra teología significa literalmente estudio de Dios. Cuando escuchamos esa palabra, solemos pensar muchas veces en libros antiguos, en universidades medievales, esos grandes tratados filosóficos y teológicos tan difíciles de abordar. Y la propuesta de Juan Pablo II en realidad es más simple, es más concreta. Él afirma con esto de teología del cuerpo que nuestro cuerpo humano tiene algo para decirnos acerca de Dios. Y si bien puede parecernos como una afirmación un tanto extraña al principio, esto es porque estamos acostumbrados, quizás hoy con la concepción de ser humano esto cambia un poco, pero estamos muy acostumbrados a ver el cuerpo o pensarlo desde una perspectiva más biologicista. Lo vemos como un conjunto de órganos, de tejidos, de funciones, de procesos físicos, psíquicos, y que desde la medicina o la biología es perfectamente correcto y es entendible esta concepción, pero Juan Pablo II nos propone ir un poquito más allá, ir un poquito más profundo, y nos va a explicar que nuestro cuerpo posee un significado, que no es solamente una realidad material o biológica, sino que expresa algo profundo acerca de nosotros las personas, y que de alguna manera también revela algo acerca del Creador. Esto, puntualmente, significa que nuestro cuerpo no es un accidente. Nuestro cuerpo no es una herramienta que utilizamos para movernos por el mundo, por el entorno. Tampoco es un accesorio que acompañe a la verdadera persona que estaría escondida en alguna dimensión interior de nosotros mismos, sino que el cuerpo forma parte de aquellos que somos en profundidad. A través de nuestro cuerpo nos relacionamos, amamos, trabajamos, sufrimos, nos comunicamos y sobre todo construimos vínculos. Nuestro cuerpo habla, expresa algo de nosotros mismos. Por eso, cuando hablamos de teología del cuerpo, estamos hablando puntualmente de una reflexión sobre el significado del cuerpo humano vista a la luz del plan de Dios para nuestra vida, para la humanidad. E inmediatamente después de entender esto, hay que aclarar que la teología del cuerpo no se limita solamente a explicar cuestiones relacionadas únicamente con la sexualidad, sino que en realidad intenta responder preguntas mucho más profundas de nuestra experiencia humana y busca iluminar el misterio que somos nosotros las personas. Bien, para entender por qué esta propuesta fue tan revolucionaria, tenemos que mirar y entender el contexto histórico en el cual surgió. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, existieron muchas formas diferentes de comprender el cuerpo humano. Algunas corrientes filosóficas más antiguas consideraban que el cuerpo era así como una especie de prisión para el alma, de la cual el alma debía liberarse para ser completamente libre, ¿no? Valga la redundancia. Según esta filosofía, lo verdaderamente importante entonces era la dimensión 100% espiritual, mientras que el cuerpo aparecía como algo inferior, como una carga de la que había que liberarse. E incluso hubo también ciertas corrientes religiosas que llegaron a considerar que la materia, o sea, la corporalidad, era esencialmente mala y que la salvación consistía en escapar de este mundo material para alcanzar una realidad puramente espiritual
Y frente a estas ideas, entonces el cristianismo introduce esta idea quizás más novedosa, porque desde sus orígenes, desde el principio, nuestra fe cristiana proclama y anuncia que la creación es buena. Anuncia que el cuerpo es bueno, porque fue querido y creado por Dios. Y que la materia no es una enemiga de lo espiritual. De hecho, la prueba más contundente de esto es que aparece como en el misterio más esencial, más importante del cristianismo, que es la encarnación. Dios mismo, que nos salva al hombre desde la lejanía con un mensaje, ¿sí? No transmite únicamente una enseñanza moral, sino que Dios mismo asume nuestra naturaleza humana. Se hace hombre en Jesucristo, decide tener un cuerpo, encarnarse, caminar, trabajar, cansarse, ¿sí? Abrazar la humanidad y amar especialmente con un cuerpo humano. La encarnación entonces cambia de manera radical esta manera de comprender el cuerpo. Ya no puede verse como una prisión, ya no puede considerarse un error, ni tampoco reducirse a una herramienta biológica como veníamos viendo, sino que el cuerpo forma parte de ese proyecto original de Dios sobre el hombre. Y sin embargo, entendiendo todo esto, con el paso de los siglos surgieron nuevos desafíos culturales, especialmente a partir de la modernidad, donde el desarrollo científico, los cambios sociales, diferentes revoluciones políticas y las transformaciones económicas modificaron profundamente nuestra forma de entender al ser humano. Porque poco a poco comenzó a confundirse una visión, esta visión espiritual, ¿sí? Dejarse atrás esta visión integral, no espiritual, integral del cuerpo, y empieza a difundirse una visión cada vez más materialista o consumista de la realidad. El cuerpo empezó a ser interpretado principalmente como un objeto, algo que puede analizarse, que puede manipularse, usarse y, lo más peligroso, modificarse según la voluntad individual. Y si bien a primera vista este avance podría ser visto así, como un avance, ciertamente descubrimos que muchos de estos avances, entre comillas, que han sido extraordinariamente positivos para la humanidad, pero conllevan un riesgo, porque cuando el cuerpo pierde su significado personal, se convierte en un objeto. Y entonces este riesgo que aparece es de que la persona corre peligro de ser tratada también como un objeto. Dentro de este contexto, entonces, aparece una de las grandes paradojas, podríamos decir, de nuestra época, y es que vivimos en una cultura que habla constantemente del cuerpo. De hecho, nunca hubo tanta información sobre la sexualidad, sobre la imagen corporal o el bienestar físico como lo tenemos ahora. Sin embargo, al mismo tiempo, muchas personas experimentan una profunda confusión respecto a la verdad del amor, las relaciones y la propia identidad. Esta situación entonces hizo especialmente evidente durante la segunda mitad del siglo XX
en la década de 1960, situamos un fenómeno cultural que transformó profundamente la sociedad occidental, nuestra sociedad occidental, que fue lo que llamamos o conocemos como la revolución sexual. ¿Qué fue esto? Bueno, por primera vez en la historia muchas de las normas tradicionales relacionadas con el matrimonio, con la familia, con la sexualidad, empezaron a ser cuestionadas de manera masiva. La aparición o la comercialización de la píldora anticonceptiva, cambios en la cultura y una creciente valoración de la autonomía individual lograron impulsar una nueva manera de entender las relaciones humanas. La idea central de esta revolución sexual parecía sencilla y muchas personas pensaban que la felicidad consistía en liberar completamente la sexualidad de cualquier límite considerado tradicional o tradicionalista. Cada persona, cada individuo debía decidir por sí mismo cómo vivirla sin condicionamientos externos o sociales. Para muchos, esta nueva revolución prometía una nueva era de libertad y de realización personal. Y, por supuesto, se esperaba que las relaciones humanas fueran más auténticas, más espontáneas, más felices. Y sin embargo, lo que sucedió con el paso de los años es que comenzaron a aparecer preguntas en las personas que no estaban contempladas. Si la liberación sexual iba a resolver los problemas del corazón humano, ¿por qué entonces seguía creciendo la soledad en las personas? ¿Por qué aumentaba la cantidad de rupturas familiares de manera exponencial? ¿Por qué tantas personas acumulaban heridas afectivas profundas? La pornografía se expandía con muchísima fuerza. La ansiedad, la inseguridad aparecían para acompañar cada vez más y más profundamente las relaciones humanas. Las respuestas a estos cuestionamientos obviamente no eran para nada simples. El problema de que estas preguntas comenzaban a hacerse evidentes, el problema no era solamente lo moral, sino lo antropológico. El ser humano parecía haber olvidado quién era. Y es en este contexto donde aparece la figura de Karol Wojtyła. Antes de convertirse puntualmente en Juan Pablo II, Wojtyła fue un hombre profundamente marcado por las experiencias más intensas, ¿no?, del siglo XX, porque nació en Polonia en 1920 y toda su vida estuvo atravesada por pérdidas familiares muy dolorosas. Desde muy chico perdió a su madre cuando era un niño y más tarde a su hermano y posteriormente a su papá. Estas tragedias, estas pérdidas personales también se sumaron a otras, llamémosle como tragedias colectivas de su tiempo, porque mientras era joven y sacerdote en Polonia, vivió la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fue principal testigo, ¿no?, del sufrimiento causado por los totalitarismos, por la opresión del régimen comunista en su país. Y todo esto entonces deja en él una huella profunda en su pensamiento. Él observa cómo los distintos sistemas políticos, aún siendo ideológicamente opuestos, compartían un mismo problema frente a esto, y es que reducían a la persona humana a un instrumento.
El individuo valía en función de su utilidad para un proyecto político, económico o social. Por eso comenzó a hacerse una pregunta fundamental que va a acompañar todo el desarrollo de la teología del cuerpo, por lo menos la primera parte. ¿Qué significa ser persona humana? Como digo, esta pregunta se convierte en el eje de toda su reflexión filosófica, pastoral y posteriormente teológica también. Trabaja durante años con jóvenes universitarios. Tenemos estas imágenes de él compartiendo excursiones, caminatas por la montaña, ¿no? Largas charlas con estos estudiantes, donde escuchaba muy atentamente esas inquietudes que tenían sobre el amor, sobre el matrimonio, la vocación, la sexualidad. Y en esos encuentros descubrió que la mayoría de las personas deseaban amar sinceramente. Deseaban construir relaciones auténticas, pero tenían un gran problema y es que no sabían cómo hacerlo. Buscaban felicidad y terminaban usando a los demás o siendo utilizadas. Buscaban libertad y terminaban confundiendo libertad con ausencia de límites, ¿sí? El libertinaje. Fue entonces en este contexto precisamente donde comenzó a desarrollar muchas de las intuiciones que posteriormente darían origen a esta teología del cuerpo. Mucho antes de ser papa escribió uno de los libros más importantes y más lindos que tiene, difícil de leer, pero muy lindo, que es Amor y Responsabilidad. Ahí desarrolla, formula una idea que va a atravesar después toda la obra posterior de la teología del cuerpo y sus demás escritos, y es que la persona humana nunca debe ser utilizada como un medio para alcanzar un fin, sino que debe ser amada por el solo hecho de ser persona. Y puede parecer para nuestro tiempo una afirmación obvia, pero en su momento tuvo unas consecuencias muy grandes. Esto significa que ninguna relación auténtica puede reducir a otro a un objeto de placer. Ni mucho menos a un objeto de utilidad o de algo que me convenga, ¿no? Por supuesto. Amar implica entonces reconocer el valor único e irrepetible de cada persona. Este pensamiento, este desarrollo, ¿no? Acompaña toda la reflexión posterior de Karol Wojtyła, que finalmente, el 16 de octubre de 1978, fue elegido papa y toma como nombre Juan Pablo II. Pocos iban a imaginar entonces la magnitud de su influencia como papa, ¿no? Lo fuerte de su pontificado. Menos de un año después de ser elegido papa, comienza con una serie de catequesis que se extendieron durante 5 años, entre septiembre de 1979 y noviembre de 1984. Pronunció en total 129 de estas catequesis durante las audiencias generales de los miércoles. Y es puntualmente ese conjunto de enseñanzas lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. En estas catequesis, Juan Pablo II no comienza hablando de prohibiciones, tiene mucho que ver con esta pedagogía tan positiva que tiene Juan Pablo II, y es que justamente no inicia estas catequesis enumerando normas morales, sino que empieza haciéndose esta pregunta profunda que ya venía rumiando desde hacía tiempo, ¿no? ¿Qué nos revela Cristo sobre el hombre?
Y para responderla, entonces, regresa a las primeras páginas de la Biblia. Nos transporta al libro del Génesis para volver al origen, al principio, a ese momento donde el ser humano fue creado. Y esto porque estaba convencido al 100% de que solamente comprendiendo ese plan original de Dios podemos comprender quiénes somos realmente. Y probablemente sea esta una de las características más originales de la teología del cuerpo, que en lugar de comenzar por normas o mandamientos, comienza por el significado. En lugar de empezar por las prohibiciones, comienza por la belleza de haber sido criados. Y en lugar de enfocarse primero en el pecado, que si bien lo va a hacer más adelante, se concentra de manera inicial en la dignidad de la persona humana y en la grandeza de su vocación al amor. Es como si quisiera decirnos que antes de preguntarnos qué debemos hacer, necesitamos preguntarnos quiénes somos. Y esto sucede, ¿no?, que cuando descubrimos el significado profundo de algo, las normas establecidas nos dejan de parecer como imposiciones arbitrarias y comienzan a revelarnos, ¿no?, esa lógica interna que tienen. Tal vez pienso, ¿no?, que es por eso que estas enseñanzas siguen resultándonos tan actuales. Vivimos actualmente, ¿no?, en una época muy distinta a 1979. La tecnología transforma nuestras vidas, la transformó por completo. Las redes sociales modificaron la manera en que nos vinculamos, en la que nos relacionamos, y la cultura, por supuesto, cambió rotundamente. Pero fíjense que las preguntas existenciales siguen siendo las mismas. Las preguntas sobre el amor siguen siendo las mismas. Por eso es que la teología del cuerpo continúa interpelándonos, porque nos habla precisamente de esas cuestiones que nunca dejan de ser actuales. Nos habla de nuestra dignidad humana, nos habla del amor auténtico, nos habla del sentido del cuerpo, de la vocación a entregarnos, a ser don, y nos habla principalmente y profundamente de nuestro corazón humano. Por eso quiero proponerles algo en este recorrido que estamos empezando hoy, y es que trates de no escuchar estas enseñanzas como quien está estudiando algo abstracto, sino que las escuches como si fueran una invitación a comprender en profundidad tu propia historia. Porque en el fondo la teología del cuerpo está hablando de vos. Habla de tus anhelos más profundos, habla de tus relaciones, de esas preguntas que tenés en tu corazón. La teología del cuerpo habla de tus luchas internas, habla de tu búsqueda de la felicidad. Y quizás por eso, ¿no?, como decía antes, sigue fascinando a tantas personas alrededor del mundo. Llegamos al final de este primer encuentro, de este primer episodio, donde hicimos este recorrido a lo largo de la teología del cuerpo. Espero que te haya servido. En el próximo vamos a comenzar a entrar directamente en el contenido de estas catequesis de Juan Pablo II. Vamos a descubrir el por qué vuelve constantemente al libro del Génesis y al principio, y qué significa eso que Juan Pablo II dio a llamar como la experiencia del hombre original. Esto fue el primer episodio de esta segunda temporada de Creados para Amar podcast. Te agradezco por haber llegado hasta el final y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo episodio.